Muy bien, Bien. continuamos entonces en el resumen de la sesión de hoy. La pregunta es la que planteó y Ricardo ya lo explicó profundamente, ¿no? ¿Qué está conduciendo nuestra vida? Les mencionaba que no era algo sencillo. De hecho, en la cotidianidad nosotros invertimos nuestro tiempo en muchísimas cosas, pero siempre hay algo que nos vuelve a ese punto, siempre hay algo que nos impulsa y a eso se refiere esta pregunta, ¿no? Algo que nos marca, algo que aunque podemos estar haciendo cualquier cosa, siempre vuelve allí, a ese momento, ¿no? Dentro del discipulado que estamos tomando y de la base conceptual, voy a usar los apuntes de mi hija, mencionaba primero que 5 puntos que son los más relevantes y que se ha demostrado en la cotidianidad y bíblicamente que conducen la vida de las personas. El primero de ellos, ya lo explicamos durante la sesión, lo explicó Ricardo, es la culpa, ¿no? Acuérdense de Pedro, negó 3 veces a Cristo y tenía esa sensación de haber fallado en algo y si no fuera por la revelación bíblica, donde Dios nos dice que en Jesucristo podemos nosotros descargar esa culpa, quizás Pedro hubiera tenido el mismo destino que Judas. Ambos cometieron una situación muy dura en contra del Señor Jesucristo, pero uno pudo canalizar adecuadamente esa culpa, porque creyó en aquel que dijo que es capaz de perdonarnos en todo este sentido y hacernos una nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17. Entonces, muchas personas en el mundo están direccionados o están guiados por la culpa. ¿Sí? Y ahí tiene que ver cosas que hicieron en el pasado, a veces cosas duras, cosas por las cuales le hicieron daño a alguien, o a veces cosas porque simplemente no pudieron evitar algo. ¿Ok? El punto es que el pasado los ata y los lleva a esa situación de verse y pensar, ¿no? Porque si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, si no hubiera hecho esto. Entonces, aquí está el primer aspecto que guía la vida de muchas personas, por supuesto, en forma inadecuada, la culpa, ¿no? Hay otro aspecto que también lo mencioné, que ya lo tratamos, y es el remordimiento junto al enojo. O sea, muchas personas están muy enojadas siempre. Es parte de su temperamento, de su carácter. Si no les sale bien algo, se enojan. Si no están de acuerdo con algo, se enojan. Y ustedes ven ese patrón, ¿no? El enojo guía su vida. Es la forma como canalizan la inconformidad que tienen o cómo expresan que no están de acuerdo con algo, que desean algo. No, aquí otra vez Pedro es el ejemplo claro. Recuerden cuando él se enojaba por muchísimas cosas y junto a Pedro también Juan y Jacobo una vez quisieron que caiga fuego sobre una aldea porque no recibieron a Cristo, ¿no? Entonces, todos nos enojamos y no es pecado que te enojes por algo santo, por algo adecuado, pero sí es pecado que eso te domine. La palabra dice, no airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol, recuerden, sobre vuestro enojo. O sea, debemos tratar de disiparlo inmediatamente. Eh, Como ustedes ven los apuntes ahí, a veces la falta de perdón crea esa raíz de resentimiento o de amargura y a veces simplemente el no tratar un problema particular hace que se crea ahí algo que más adelante va a seguir molestándonos, ¿no? El tercer punto es el temor. Aquí, en cambio, como nos llevaba a la base del discipulado, estamos perdiendo oportunidades por no arriesgarnos, estamos de pronto perdiendo experiencias que Dios nos quiere dar por el temor de que algo nos salga mal, por el temor a el que dirán, por el temor a no alcanzar lo que nos proponemos o por el temor simplemente de sentirnos incómodos en una situación nueva. Al final es un temor. Y ese temor, pues, a veces eh, nos esclaviza. Martín decía que, bueno, en cierta medida el temor es adecuado porque nos previene, nos hace estar alerta de un peligro, ¿no? Dios puso eso en nuestra psicología, en nuestra biología. Pero cuando ese temor nos esclaviza hacia retos, no es algo sano. Recuerden lo que leyeron ahorita en Josué 1:9. El llamamiento ahí es esfuérzate y sé valiente. Sí, esfuérzate y sé valiente, que es el mecanismo para vencer este temor. Aquí se menciona también 1 Juan 4:18.
que el verdadero amor echa fuera el temor. Entonces la perspectiva aquí es mirar que hay un Dios que nos ama tanto que no puede haber algo fuera de su control que nos vaya a hacer daño, si eso es lo que nos atemoriza. El punto 4 es, como lo mencionó también, o lo mencionaron también durante la sesión, el materialismo. Ahí creo que es uno de los grandes problemas de pensar que uno tiene un estatus por la cantidad de dinero que tenemos o por las cosas económicas o físicas que podamos adquirir, vehículos, casas. Podríamos incluir aquí también títulos académicos y cualquier cosa que se adquiere con dinero. Entonces, mucha gente está verdaderamente enfocando todo su tiempo, todo su esfuerzo, todas sus energías a conseguir algo que a veces no lo puede disfrutar. Y el Dios aquí, el dinero, se convierte en ese ídolo que reemplaza el tiempo de Dios, el tiempo de asistir, de congregarse, el tiempo de devocionales, el tiempo de oración. Entonces, muchas personas también se guían por este punto. Otro punto es la necesidad de aprobación. No se trata de temor aquí, sino del deseo de que un grupo determinado, una persona determinada lo acepte. ¿Sí? Entonces, también ustedes deben conocer seguramente situaciones así o deben haberse sentido en ese momento con el deseo de aprobación, como dice ahí los apuntes, por maestros, por padres, a veces por una parte de nuestro matrimonio, por amigos, por un grupo en particular. Entonces, en ese sentido, son 5 puntos y no pueden ser los únicos, ¿no? Hay otros que seguramente ustedes pueden ir diferenciando y compartiendo, pero el punto es que algo lejos de Dios o lo que Dios dice en su palabra guía a las personas. Si a veces una persona se guía por la competitividad, quiere estar siempre en el primer lugar. A veces otra persona se guía por el orden, quiere que todo esté estrictamente en un orden y si no hay, colapsa. A veces otras personas se guían simplemente porque quieren un ambiente totalmente en silencio y por ahí hay un ruido externo y ¡pum! Explotan y su paz se ve turbada por lo externo. Y así podemos ir pensando, ¿no? No hablemos de cosas más profundas como las adicciones. Muchas personas están siendo conducidos por adicciones semanales, diarias, mensuales, etcétera. ¿Ok? Entonces, es muy importante que reflexionemos aquí de que algo, Dios diseñó nuestra vida para ser guiado por algo. Cuando ese motor que impulsa nuestra vida no es Dios, algo lo va a reemplazar. Algo va a tomar el centro y nos va a empujar a consumir principalmente nuestro tiempo. Y estas son las 5 principales razones. O sea, son como el aspecto negativo en cuanto a esta pregunta. ¿Cuál es el aspecto positivo? Pues lo que ya lo resumieron también, es que encontrar verdaderamente esa guía o ese propósito de vida que no nos va a hacer exclamar como Isaías 49:4 o Job 7:6, que estaban totalmente ofuscados, ya cansados, saciados de la vida que ellos tenían. Ya no había esperanza, ya ellos no tenían por qué, ya estaban cansados de todo. Entonces, cuando no se tiene un propósito definido, hay ciertos fantasmas que parecen que son propósitos, pero que más tarde que temprano van a cansarnos, como lo mencionamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo más sabio en este punto? Es encontrar ese propósito. ¿Por qué? ¿Qué beneficios genera un propósito de vida? Bueno, aquí se mencionan algunos. Primero, nos da significado. Le da significado a nuestra vida. Ahora hay algo que nos va a guiar y que nunca nos va a cansar, que siempre nos va a hacer ir a niveles más altos. Segundo, simplifica nuestra vida. Yo no me preocupo del materialismo ni del temor, no me preocupo de la aprobación, no me preocupo del enojo, porque ya sé que estoy diseñado para esto y mi vida se vuelve más simple, más directa. Tercero, enfoca nuestra vida. Ahí mencionaron en el libro la vida del apóstol Pablo. Recuerden lo que él, casi él predicó solo en todo el Imperio Romano y la mitad casi del Nuevo Testamento fue utilizado por el Espíritu Santo para ser redactado por él. Entonces nos da precisión, nos da una especialización, un enfoque en cuanto a esto. Motivación. O sea, es extraordinario saber que estamos sirviendo, por ejemplo, para un propósito más alto, diseñado por Dios, y que le vamos a rendir cuentas a Él,
como mencionaba Ricardo, en algún momento vamos a estar frente a Él. ¿Y qué le diré? Decía Ricardo, ¿qué le diré? ¿Mm? Puso en nuestra vida muchas situaciones para orientarla hacia un propósito, pero yo quizás no la quise tomar. Y sigo llenándome de cosas, de telarañas, de cosas que son vanas, que no podré llevarme a la otra vida, y pierdo esa motivación en algún momento. Pero si pienso que estoy trabajando para Dios, si pienso que estoy trabajando para Él, mi motivación se mantiene, mi motivo para poder vivir esta vida se vuelve mucho más relevante. Y el último punto es que nos prepara para la eternidad. Eso es totalmente, quizás el más importante, ¿no? Es como el calentamiento previo para el partido de nuestra vida, para la verdadera vida. Sí, es como en términos deportivos, es como el trote y el estiramiento que hacemos antes de la competencia. ¿Ok? Esta vida de 70, 80, 90, 100 años que Dios nos va a permitir aquí tener es simplemente el preámbulo para nuestra verdadera vida. Entonces, el punto aquí del autor es que si es que estamos ya sintonizados con nuestro propósito en estos años, en este siglo que Dios nos dé, si Dios quiere, pues ya en la eternidad podremos seguirlo perfeccionando, porque ya lo comenzamos. No espero recién morir para abrir los ojos frente a Cristo y pensar qué voy a hacer ahora, cuál es mi propósito. Entonces es un tema muy profundo, muy extraordinario y pues bueno, es parte de ya la tercera sesión de este discipulado.